Mi ciela, qué maquillaje me he puesto. Otra vez octubre. El año pasado ya traje contenido de terror y este año no va a ser la excepción. En general, el cine de terror, y reitero, ha ido mutando. Por suerte, pese a que películas de calidad moderada se han abierto paso creando una fórmula que daña más por su cansancio en lugar de su calidad, en los últimos años han salido películas que exploran el terror desde un lugar diferente. No tanto en contenido, sino más bien en ejecución. Y en muchos casos, distanciándose tanto de la fórmula original que puede ser chocante, pero que defiendo es superior. Así que esto es cómo hacer una buena escena de terror. En este video se expondrán dos películas de una calidad muy diferente. La primera es Hereditary, una película que vi hace no tanto, pero que elegí por su gran atmósfera, narrativa interesante y brillante manejo de escenas. Creo que incluso si no la vieron y les digo cabeza, algunos entenderán la escena en cuestión que les digo. Y la otra es La Llorona, la cual elegí por una serie de factores de difícil explicación. Sonido de flashback. Uy. ¿Con qué la comparo? ¿Con qué la comparo? La Llorona. Película estadounidense. Bueno, el 30% de mi audiencia es mexicana, así que ¡hagámosle chingada madre! ¡Tráiganse el tequila y los tacos! ¡A huevo! Estoy ansioso de veras. Una película de terror a grandes rasgos es una obra de ficción con elementos oscuros, que en vez de apelar a la fascinación del espectador, busca tocar sus zonas más oscuras, las muy puercas. En este caso, los elementos planteados en ninguna de las dos películas resultan originales. Cultos, brujas o viejas locas vienen siendo parte de nuestra cultura y del cine desde hace mucho tiempo. Y La Llorona, ni les cuento. ¿Qué? ¿Sacaron dos el mismo año? ¿Me habré visto la buena? Así, lo más interesante está en cómo se plantean sus elementos y en la construcción que estos tienen a través de la película. Por ejemplo, Hereditary es una película que viaja a su ritmo. Su punto máximo está al final y su punto más tranquilo está al inicio, con sus debidos altibajos, como Dios manda. Así, para cuando llega la escena en cuestión ya has pasado por muchísimo, y todo esto no es más que el desencadenante de una cantidad ilógica de desgracias, que a su vez tienen coherencia narrativa. Así que más te vale que ya te la hayas visto, no estés pendejo. Y hablando de pendejos a la mexicana, La Llorona. El problema, o uno, es que sus elementos pierden mucha coherencia en sí en el mundo en el que habitan. Incluso en la película se establece que La Llorona es mexicana. ¿Por qué carajos todo pasa en Los Ángeles? A menos que la cosa estuviera tan jodida que hasta la vieja se tuviera que ir hasta los Uniteds. Soy internacional. Perdiendo en mi opinión la posibilidad de retratar un ambiente diferente en lo que a estas películas respecta. Y a grandes rasgos eso mata el encanto. El que solo sea una película más del montón sobre monstruo X que busca atrapar a los protagonistas. Pero esto no implica que se exploren temas como relaciones paternales, cultura o alguna cosa que pudiera pasar en segundo plano. La Llorona es un espíritu maligno como pudo haber sido cualquier otro, lo cual sí me molesta. Hasta Hereditary tiene un mejor manejo del elemento familiar que esta película. Así, la conclusión de ambas películas, con sus respectivas grandes escenas climáticas, toman posiciones totalmente distintas, con Hereditary innovando, dejando esta nueva moda de que los protagonistas sean estiércol de la trama, en el sentido de que pueden ser descartados físicamente, no que tengan mala calidad, porque son buenos protagonistas, llegando a una conclusión interesante y que te deja tan estupefacto como este pibe. Mientras que la vieja piruja termina con la clásica destrucción del monstruo, que no tiene un peso real en la historia o un sustento. De nuevo, qué increíble que justo estas personas pudieran matarlas. Supongo que las otras personas que mató eran vegetales. Además de otros recursos simples, como el elemento religioso que ayuda a la erradicación, aunque al menos en este caso es latino, padre. Estoy ansioso de veras. Y otras cosas que exploraré más tarde. Por último, y a gusto personal, está la atmósfera. Cualquiera que sepa un poco del género sabe que lo que lo ha arruinado en gran mayoría es el gusto por los sustos de salto. La típica de que se podía hacer una película de terror sumamente sencilla, simplemente metiendo un monstruo, un par de sustos de salto y nada más. ¡Pum! Película de terror recién horneada. Y cabe aclarar que si bien amo la fórmula tan rara que caracteriza películas como Hereditary, también hay mejores ejemplos de cine más comercial de terror. Por ejemplo, It, que usa muchos de estos elementos y sabe ser una buena película sin parecerse a esta en bases generales.
Así Hereditary se construye en base a su atmósfera, que forma poco a poco apoyándose en su guión, dirección y actores. Dios, sí, como la escena del carro, que simplemente es brillante como se construye desde la desesperación, las ansias, para luego el silencio más sepulcral, y una actuación que si no te transmite exactamente lo que la persona debería sentir en esa situación, pues no sé. La desesperación, amargura e impotencia de la familia los lleva a un punto límite. Lejos de poder contribuir soluciones a todos sus problemas o irlos mejorando a medida que avanza la película, todos nuestros protagonistas van en decadencia, y todo se plantea hasta el último momento. Y en La Llorona, el único elemento que existe para causar algo es los sustos de salto. A ver, está esto, pero bueno, supongo que cuenta. Mientras tanto, la trama de los personajes es irrelevante. Nunca llegan a un clímax y muchos de los elementos solo desaparecen a la mitad. Nada en la última escena augura algo que no sea un susto de salto. Y Dios sabe que los odio. Porque a grandes rasgos no hay diferencia entre esto y esto. Oh, lo siento, niños traumatizados. Sé que esto es un refugio, espero no haberlos despertado abriendo la puerta con la misma intensidad que un alma en pena buscando venganza. El único elemento medianamente interesante es la madre de los niños muertos, y el recurso se desperdicia. Así que ya vamos a las escenas en cuestión. Comencemos por lo mejor. Tras múltiples escenas de decadencia con distintas cargas de intensidad, llegamos a este punto. La hermana ha muerto, el padre también, y la madre parece haber sido poseída. Plano general de la casa, que cambia el ambiente, y aquellos más atentos ya pueden comenzar a contemplar los elementos externos que producen inseguridad, como es la gente del culto que rodea la casa. Pasamos a un plano cerrado del rostro de Peter. Para este punto no tenemos conocimiento del desenlace, lo único que sabemos es que uno de los personajes más damnificados de la obra está solo en una casa llena de elementos que le harán daño. Al despertar contempla la casa del árbol, paradójicamente el lugar donde acabará, pero la escena se parte en lo que él percibe y lo que no, así manteniendo el suspenso a flote y dejándonos sufrir a nosotros mientras tanto. La escena es pausada, hasta que se rompe el suspenso general tardan al menos 6 minutos. Mientras tanto, la atmósfera oscura, sumado al silencio y a posterior la música creciente, terminan generando gran cantidad de sugestión. Luego, el elemento importante recae en el cadáver del padre, que contempla casi con irrealidad. De nuevo, manejo brillante de la actuación en el momento en que no llora, sino que mantiene el llanto al comprender el peligro. El plano se compone por esta imagen. De fondo vemos a la madre, pero cuando voltea vemos a un sectario. Elementos plenamente dicotómicos nos sorprenden. Primero, el hecho de que sea un extraño. Segundo, el que esté desnudo. Y tercero, que esté sonriendo. Para este punto, el personaje y la atmósfera son uno. Lejos de mantener una gran pausa para generar un susto de salto, pasa esto. Es literalmente un respiro. El personaje está tan alerta que con solo escuchar el grito corre. Mientras tanto, en La Llorona todo es bastante distinto. Podríamos decir que la escena en cuestión empieza aquí, lo cual le da una duración de 30 minutos. Por ende, quieras que no, mata la gracia, a menos que lo hagas muy bien. No hay suspenso ni construcción. El cura agita la sonaja un par de veces y sale el cliché de ¿Va a venir? Ya está aquí. para luego poner golpes consecutivos que lo único que hacen es saturar la escena sin razón, hasta llegar a esto. Vi ambas películas al mismo volumen y esta escena me saturó más que toda la película de Hereditary. Se apagan las velas, elemento de supuesta protección, el cual solo tuvo una frase de construcción, así que no importa. Aparece una lámpara, aleluya, y el suspenso se vuelve a construir por menos de un minuto, únicamente con la mujer mirando un pasillo oscuro. No hay juego, no hay remate. Sin mencionar que el volumen y el sonido de absolutamente todo baja a cero hasta el momento del susto. Es simplemente absurdo que una escena de una película esté construida para que sientas exactamente lo mismo que cuando una persona te dice ¡Bu!
Luego, la falta de elementos no contribuye realmente a nada. Después de que La Llorona aparece tras ellos con sus nunca explicadas habilidades, porque con todo lo que hace bien podría haberse llevado hace rato a los niños, termina volviendo a desaparecer para ponerse un mantel en la cabeza y volver a hacer un susto de salto. Paréntesis en plena edición, literalmente es un susto de salto. La Llorona está saltando de la mesa para hacer un susto. ¡Es un susto de salto! Quizás la película es mucho más metanarrativa de lo que yo pensaba. Así, vez tras vez, hasta que le sujeta a un niño y comienza a llevárselo. Ahora sí, porque sí. Justo el cura la atrapa, la envenena y termina bloqueando la puerta con hechizos mexicanos. No hay un impacto, no hay suspenso, no hay dicotomía. La escena es simplemente bastante nefasta. Pero volvamos a Hereditary. Aquí podemos entender el valor real que tiene poner un buen guión o buenos actores, en vez de solo solventarse en la cantidad de impacto visual que se puede causar. El personaje huye a duras penas, su madre, como si fuera un animal, lo persigue. Él se esconde en el ático, que lejos de ser un refugio es donde el espectador sabe se encuentra el cadáver de la abuela. Pero lo más potente de la escena recae en cuanto él cierra la puerta. Su madre, con una proeza digna de lo paranormal, comienza a golpear la puerta. Y él dice: ¡Lo siento! ¡Ok, lo siento! ¡Mami, por favor, te lo ruego! Es brutalmente malicioso que este personaje, este casi adulto, esté hablando y suplicando a su madre, diciéndole mami. No es un guerrero, es casi un niño lleno de miedo que se ve drásticamente superado y no le pide perdón porque sí, se lo pide en base a una discusión que hubo antes. Otra vez, tiene peso narrativo y un impacto cruel. Y antes del final, concluyo con lo malo. Lo que sigue es una serie de elementos muy cuestionables. Primero, no hay un conflicto real o bases para las acciones negativas del cura mexicano, ya que se supone que el chiste era sacarla de la casa, pero nunca se estableció que estuviera dentro. Siempre fue como más omnipresente, pero luego hay una pausa, se deja a los niños en el armario para cuidarlos, entendible, pero luego se los deja solos, porque sí, supongo. Entonces, el único elemento arbitrario termina siendo la mujer de los hijos muertos, que rompe con todo, aunque no aporta al ambiente del terror, y lejos de ser un elemento cuestionable, algo que pueda crear un paralelismo con La Llorona o incluso un personaje de por más trágico, simplemente se redime en el último segundo sin razón y salva a la mujer. Además de que hay dos sucesos a la vez. El otro es la trama de los niños, quienes tienen el collar de la vieja rancia y se lo muestran y ella se transforma. ¿Hola? Ya tenías el collar, amiga. Era tu collar, amiga. Pero se mira a un espejo y se enoja de nuevo. Sí, no sé. Toda esta escena está cargada de elementos que rompen la tensión de manera negativa. No hay una correlación entre el desarrollo de la trama y los sucesos finales. Y mucho menos una conclusión interesante. Volvamos. Luego, ya cerrando todo, hay un manejo del audio sutil que construye una vez más la situación. Ya no tanto en base al suspenso que fue manejado antes, sino para plantear la última gota en cuanto a elementos de gran impacto. El personaje encuentra la silueta donde yacía su abuela, saldando que él es el objetivo. El plano se vuelve a cerrar en torno a él, mostrando su decaimiento y agobio, pero esto aún no acaba, y un sonido rompe el suspenso. Para dar pie a la imagen con más carga, no sabría decir si de la cinta, pero sí de la escena en cuestión, con la madre, quien hasta el momento había sido un personaje de tantas partes, tantas facetas, sometido por algo más, llegando a mutilarse su propia cabeza. Una vez más, los sectarios que aparecen como más de uno, y con un gesto amistoso creando la culminación del momento en ese espacio. Y la película, siendo fiel a su esencia tan sutil que la hace destacar por momentos, no nos muestra la escena concreta donde se corta de lleno la cabeza. Un pequeño detalle que simplemente la hace destacar. Así concluye de manera sumamente desconcertante, con el protagonista de manera totalmente indiferente llegando a la casa del árbol, una vez más la que visualizó al inicio de la escena, con lo que queda de todas las mujeres de su familia y su gran séquito de sectarios, dando conclusión de manera única, impactante e incluso desconcertante a este inquietante viaje de sensaciones que resulta Hereditary. Eso fue todo por hoy. Si te gustó, suscríbete, dale a like, comenta, compartid, compartan mis panas mexicanos y no se olviden de seguirme en Instagram. Y nos vemos en la próxima.
¿O no? Ah, te cagaste.